Pues vamos a leer el Salmo 112. El Salmo 112. Salmo 112. El Salmo 112 dice así en el nombre de Jesús el Señor. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vaya en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Señor, gracias, Señor, por tu palabra hoy, mi Dios. Gracias porque es por tu gracia, por tu Espíritu Santo, Señor, por la transformación que hay en Cristo Jesús, la vida nueva que tenemos en Cristo, por el Evangelio, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Señor, no podemos más que darte las gracias, porque nada es de nosotros mismos, todo es de ti, Señor. Solamente a ti pertenece la honra y la gloria, hoy y por todos los siglos, Señor. Recibe estos cantos que vamos, Señor, a ofrecerte. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Señor, gracias por el nuevo cántico, el cántico que nos has dado, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a cantar los cantos al Señor y luego después vamos a entrar en el estudio de hoy. Dios bendiga, hermanos, en esta tarde. Te alabamos, Señor. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Eres tú.
Tu
Necesito que me llenes de tu amor.
Oh,
Gracias al Señor que aquí estamos de nuevo, alabando al Señor y orando al Señor y escuchando la voz del Señor por medio de la palabra. Primeramente, Dios, hermanos, el jueves vamos a estar de nuevo estudiando la bendita palabra del Señor. Estamos en Isaías, ya mero terminamos el libro de Isaías. Ya vamos en capítulo 51. Son 66 capítulos de Isaías y ya mero lo estamos terminando. Gracias a Dios. Pero hoy vamos a mirar aquí en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos 4. Gloria al Señor. Marcos capítulo 4. Mientras que busquen ahí en San Marcos capítulo 4, vamos a hacer una oración al Señor, dándole las gracias por la palabra hoy. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Señor, toda palabra es inspirada. Toda palabra, Señor, es tu aliento. Es para nosotros, para poder crecer en nuestra fe, para que, Señor, tengamos fe hasta el final. Una pregunta, mi Dios, que hiciste es cuando el Hijo del Hombre vendrá, hará fe en la tierra. Señor, por tu palabra, nuestra fe va a crecer y va a permanecer, mi Dios. Ayúdanos a nunca enseñar o predicar opinión de hombre. Siempre tu palabra, guiado por el Espíritu Santo. Y nada más, Señor. Y más que todo, mi Dios Santo, cuando nos salimos de aquí, vamos a vivir tu palabra, para que seamos luz en tinieblas. En el nombre de Jesús le pido. Amén y amén. San Marcos capítulo 4, verso 1, hermanos, así dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Vemos otra vez, hermanos, a Jesús haciendo ¿qué? Enseñando. Junto al mar y reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella del mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Cuando el Señor se subió a una barca y se fue un poquito adentro del mar, empezó él a hablar, y era algo, por tener mucha gente reunidos ahí, él tuvo que salir un poquito, y mientras que él hablaba, el sonido de su voz brincaba del mar hacia la gente. Verso 2, y enseñaba por parábolas muchas cosas, y él les decía en su doctrina. El Señor usa parábolas, hermanos, para enseñar tocante el reino de los cielos. Una parábola es una historia terrenal para una ilustración celestial. Es una parábola. Dice, en su doctrina o en su enseñanza, verso 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Él empieza a usar cosas que ellos entendían. Ahí en Jerusalén, ahí en Judea, mucha gente comía pan. Ellos sabían del pan venía del trigo que se sembraba en los campos. Estaban ellos muy entendidos cómo se sembraba la semilla. Y él usa esta ilustración para enseñarles tocante la palabra de Dios. Dice,
el sembrador salió a sembrar. Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y luego, verso 5, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Verso 7, otra vez cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30 y 70 y 100 por uno. Y luego verso 9, él dice, entonces él dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, siempre el Señor enseñaba parábolas y luego también siempre el Señor decía, el que tienes oído para oír, que oiga. El Señor quería que los que estaban escuchando estas parábolas, Él quería que ellos se fijaban más profundo de lo que Él estaba diciendo. Porque Él está enseñando tocante el reino de los cielos. Él está enseñando algo eterno. Y deberían de ellos de poner mucha atención a lo que Él está diciendo. Porque en comprendiendo esta parábola, hermanos, nos podemos fijar si nosotros estamos dejando que la palabra de Dios lleva fruto en nosotros. Dios desea, hermanos, que el creyente, Dios desea, número uno, que todo el mundo sea salvo. Es el deseo de Dios, como sabemos, porque Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por el pecado del mundo. Es el deseo de Dios que todo ser humano venga a arrepentimiento y reciba al Señor y obtenga la vida eterna. Es el deseo de Dios que todo creyente lleva fruto. Que todo creyente lleva fruto. Que tengamos raíz. Que tengamos fruto para que glorifique el nombre del Señor. Es el deseo de Dios. Verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los dos le preguntaron sobre la parábola. Hermanos, los discípulos, hermanos, hacen algo bueno aquí. Ellos primero no entendían la parábola, pero después que estaban solos con ellos les preguntaron, a ver, explícanos lo que estabas diciendo a la multitud de gente. Hermanos, usted y yo, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a recibir instrucción de la palabra? ¿Cómo vamos a entender la palabra? Hermanos, teniendo comunión con Cristo. Así vamos a comprender la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra no vamos a pasar tiempo secos, no entendiendo lo que estamos leyendo. Pero si estamos caminando con el Señor, hermanos, el Espíritu Santo mismo nos empieza a enseñar lo que Dios está diciendo en su palabra. Dice, verso 11, y les digo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Por qué a ellos? Porque a ellos le estaban siguiendo a Él. Eran discípulos de Él. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Verso 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan, no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, en el Antiguo Testamento dice que el Mesías, cuando iba a empezar su ministerio terrenal, iba a hacer milagros, iba a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos y iba a dar victoria a los que estaban endemoniados. Y al mismo tiempo iba a enseñar en parábolas. ¿Para qué? Porque Dios quería a su pueblo de escuchar su palabra y de tener un deseo de buscar el sentido de la palabra. Porque muchos de ellos estaban conformes nada más en escuchar y no en hacer lo que la palabra decía. Eso era el gran problema con el pueblo de Dios. Ellos pensaban, tenemos nosotros el templo en Jerusalén, tenemos nuestra propia nación, ¿qué más necesitamos?
Y cuando el Señor apareció enseñando y predicando y obrando milagros, ellos decían, pues, ¿cómo pues si este es el Mesías, si tenemos el templo ya, para qué necesitamos un Mesías? El Mesías que nosotros queremos es alguien que va a venir y va a degollar el yugo de Roma que está encima de nosotros. Pero hermanos, estaban ellos perdidos en este sentido. Estaban llenos de pecado. Estaban llenos de idolatría. Estaban llenos, hermanos, de orgullo. Y en entendiendo la palabra, iban a ver que la semilla es la palabra de Dios, como el Señor va a explicar a sus seguidores. Dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por palabras todas esas cosas. Y luego verso 12 dice al final, les sean perdonados los pecados, para que no se convierten y les sean perdonados los pecados. Verso 13, y les digo, ¿no sabes esta palabra? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Las parábolas, hermanos, eran importantes a comprender porque hablaban del reino de los cielos. Verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador, hermanos? El sembrador es Jesucristo. Él siembra la palabra, verso 15, y estos son los de junto al camino que quienes se siembra la palabra, pero no después de la oír. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando el sembrador está echando semilla, hay semillas que caen donde quiera. Hay semillas que caen en tierra, hay semillas que caen donde el camino donde todos están pisando. Y ese camino, hermanos, está seco y está muy duro, que la semilla no puede tomar raíz ahí, no puede dar fruto. El Señor dice, la semilla que cae por el camino, luego viene ¿quién para robar la palabra? Viene el diablo. Viene el diablo para robar la palabra, para que esa persona no venga al arrepentimiento. Y si es cuando hablamos a ciertas personas, tienen el corazón tan duro que escuchan, pero no están escuchando. ¿Sí me entienden? Escuchan el Evangelio, pero ellos tienen el corazón tan duro que piensan, pues yo no soy una persona tan mala, yo no tengo necesidad de nada, yo no he hecho nada malo a nadie, yo estoy bien. Y el corazón está duro. En veces sucede algo triste a ciertas personas que tienen el corazón duro. En veces sucede algo triste, algo doloroso, y empieza ese corazón a estar más blandito. Y quizás van a ver su necesidad por Dios en su vida. Pero por lo pronto, hermanos, los que tienen sus corazones endurecidos dejan que el diablo roba la palabra que fue sembrada para ellos. Dice, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es lo que hace el diablo. Él siempre quiere quitar. Verso 16, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales. Los que andan tirando la semilla, lo tiran y algunos caen por el camino y algunos caen en pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Ellos de primero reciben la salvación y están llenos de gozo, pero hay un gran problema con ellos. Verso 17, no tiene raíz en sí. No tiene raíz en sí. Si un árbol, si no cae agua en un año, hay ciertos árboles que tienen raíces muy profundas y eso, ¿verdad? Dios los creó así. Los árboles tienen muchas raíces para cuando llega la sequía pueden sobrevivir porque tienen raíces y se pueden mantener vivas durante una sequía. La importancia de tener raíz en nosotros. Los que no tienen raíz en sí, sino que son
son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación significa cuando están empresados, cuando hay presión por causa del cristianismo, o cuando hay aflicción. Dice, cuando hay tribulación y persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego tienen ofensa al Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienen raíz en sí. De primero dice, yo soy hermano, yo soy creyente, pero cuando son perseguidos por causa del nombre de Cristo, cuando se calienta el horno, dejan de ser creyentes y se ofenden. Todo es porque no tienen raíz en sí mismos. Luego verso, no son bien plantados en el Señor, más bien. Verso 18, estos son los que fueron sembrados de espinos, los que oyen la palabra. Otra semilla, hermanos, cayó en el lugar donde había mucha hierba, donde había muchas espinas. Los de antes de ellos no estaban bien plantados en el Señor. Después la tierra cayó en buena tierra, pero cayó entre espinos. Fíjate lo que dice, verso 19. Pero los afanes de este siglo, el amor al mundo. No puede uno ser siervo de Dios y ser siervo del mundo al mismo tiempo. Los afanes de este siglo, el amor al mundo y el engaño de riquezas. El dinero, hermanos, trae falsedad. Porque dice Pablo a Timoteo que un día el dinero está, para el otro día ya no está. Cuando algunos miran su cuenta de banco y miran que el dinero está ahí y piensan, si sucede esto, de todos modos vamos a estar bien. Y no tienen su confianza en Dios. Yo no estoy diciendo que el dinero es malo. Este texto no está diciendo que el dinero es malo. Este texto está diciendo la gente que ama el mundo, que ama el dinero y pone su confianza en sus riquezas en vez de Dios. Y sigue, dice, y las codicias de otras cosas. Los que son amadores de otras cosas más que amadores de Dios, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Esta tierra era buena tierra. Lo malo es que creció justamente con los espinos. Muchas veces, hermanos, lo que dice en el verso 19 puede suceder a nosotros. Puede suceder a nosotros. En veces estamos caminando con el Señor y estamos enfocados en el Señor, pero luego vienen las bendiciones terrenales y no son malas, hermanos. Lo malo es cuando empezamos a confiar en esas bendiciones terrenales que Dios permite llegar a nuestras vidas. Es mucho mejor seguir confiando en el Señor, seguir dándole gracias a Dios y seguir confiando en el Señor y teniendo esta actitud diciendo, Señor, si todo perezca, tú estás conmigo, yo tengo a ti, tú nunca vas a cambiar, siempre vas a mantener fiel a mí, vas a ser fiel a mí en todo tiempo. Las codicias, hermanos, si esperamos en Dios, Dios nos va a dar más que nosotros podemos imaginar. Pero tenemos que confiar en Dios y esperar en Dios. Todo a su tiempo, mis hermanos. Tenemos el ejemplo de Esaú y de Jacob. Llegó Esaú con hambre y queriendo comer. Y Jacob tenía esas mantejas ya listas y Esaú quería comer y le dio su bendición. Él dejó la bendición por un plato de lentejas. Él no quiso esperar en el Señor. Es mucho mejor, hermanos, dar todas nuestras fuerzas, todo nuestro deseo al Señor Jesucristo y Él nos va a dar las peticiones de nuestros corazones. Él nos conoce mucho mejor. Y entran y ahogan la palabra y hacen fructuosa. Verso 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y lo reciben
y dan fruto 30, 70 y 100 por uno. El verso 20, hermanos, deberíamos todos estar ahí en el verso 20. Cuando fuimos salvos por la gracia de Dios, escuchamos el Evangelio, lo recibimos y no dejamos que el diablo lo quitara. No dejamos que el mundo lo ahoga. No dejamos a perder lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, si usted y yo somos pacientes en el camino del Señor, vamos a dar fruto 30, 70 y 100 por uno. Muchas de las veces nos olvidamos, hermanos, que para dar fruto lleva tiempo. Lleva tiempo para dar buenos frutos. Hay métodos hoy en día donde los rancheros hacen matas que crecen rápido y dan fruto luego para que puedan mandar a la marqueta, al mercado y para que puedan ganar su dinero. Están hallando que esa fruta no sirve. Esa fruta le hace falta vitaminas, esa fruta le hace falta las cosas que necesitamos para mantener un cuerpo fuerte y saludable. Pero los que crecen y lo dejan crecer y a su tiempo dan buenas frutas. Así es el cristiano, hermanos. No debemos de desanimarnos. No debemos de desanimarnos, debemos de ser, Señor, yo sé que estás obrando en mí, yo sé, mi Dios Santo, que todo lo que permites a mi vida es para mi bien, para que yo pueda dar mucho fruto y ese fruto permanecerá. Dice que Dios 30 y 70 y 100 por uno. Pero lleva paciencia, hermanos. Tenemos que seguir confiando en Dios. Y mientras que estamos confiando y esperando en Dios, hermanos, deberíamos de alabar al Señor y siempre darle las gracias por todo. Y cuando menos pensamos, hermanos, vamos a dar fruto y que el Señor sea glorificado por el fruto que Él obra en nosotros. Y luego dice, verso 21, y también les dijo, ¿acaso se trae a la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene su oído para oír, que lo oiga. Cuando uno, hermanos, es seguidor del Señor Jesucristo, va a brillar el carácter de Cristo. No se puede esconder. Y aplica para los dos lados. Si uno por fuera es nombrado cristiano, pero por dentro no es cristiano, también va a salir a la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, de que no haya salir a la luz. Hermanos, Dios conoce el camino de cada uno. Dios conoce, hermanos, el entrar y salir. Dios sabe todo, Dios conoce todo, Dios escucha todo. Es mucho mejor, hermanos, de siempre estar sujeto a la palabra de Dios. Y otra vez digo, estar confiando y esperando en Dios. Y no adelantarnos. De estar, hermanos, con fe, siempre diciendo, Señor, y si le tenemos que hablar a nosotros mismos con palabras en voz alta, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que esta decisión o esa decisión no te agrada a ti. Yo voy a permanecer fiel a ti porque tú me vas a ayudar. Y hermanos, si tenemos esa mentalidad, si tenemos siempre esa confianza en el Señor, tarde o temprano Dios, hermanos, nos va a dar la victoria y nos va a usar y nos va a tener sobre algo para dar luz a otra gente. Verso 24, y les digo también, mirad lo que sois, porque con medida con que medís, os será medido, y aún os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene les será dado, y lo que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Tenemos, hermanos, que tener cuidado cómo miramos a otros. Mi pecado se mira muy mal en otros, pero cuando mi pecado en mí no se mira tan mal. Cuando otra persona hace esto, está bien mal. Hay que condenarlos. Pero si yo lo hago, no está mal. Acabo que esto y lo otro. Y empezamos a tener excusa tras excusa.
Pero además, siempre, hermanos, debemos de hablar la verdad en amor. Eso es importante, hablar la verdad en amor. Vamos a hablar la verdad con la intención de ganar a alguien. Y si alguien se arrepiente, le mostramos misericordia. Es lo que estamos mirando aquí. Y entendiendo, hermanos, esto, que Dios nos perdona a nosotros, deberíamos nosotros de perdonar a otros, porque si no perdonamos a otros, si no mostramos misericordia a otros, tampoco Dios nos va a mostrar misericordia a nosotros. Así tan fácil. No, pero que tú no sabes lo que me hizo, tú no sabes lo que pasó. Yo no sé, eso es cierto. Yo no sé, cada uno tiene una historia, cada uno tiene un saco que está cargando. Lo malo es que lo estamos cargando, en vez de entregarlo al Señor. Si en verdad queremos ser libres, necesitamos decir: Señor, dame amor para que yo pueda dar amor. Cuando hacemos esa decisión de decir: Señor, yo necesito perdonar porque tú me has perdonado a mí, pero se me hace difícil a mí. Cuando llegamos a ese punto, vamos a mirar a Dios obrando en nosotros. Y cuando menos pensamos, vamos a mirar a esa persona o esta otra persona como Dios lo mire. Y nosotros vamos a ser sanados y vamos a ser libres. Si Cristo, hermanos, siempre lo he dicho, lo voy a decir otra vez. Si Cristo, cuando fue crucificado, la primera palabra era palabra de perdón. Si el Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Dice: porque el que tiene, se le dará. Hermanos, si tomamos lo que Dios nos da, el Evangelio, estas enseñanzas del reino, cuidando lo que Dios nos ha dado y no dejando que Satanás nos roba nada, Dios nos va a dar más. Que nuestra fe, que nuestra alabanza sea sincero. Como dijo Cristo, la mujer samaritana, Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Que nuestra vida ante Dios sea genuina, nuestra fe ante Dios sea genuina. Dios nos va a dar más. Nos va a dar más. Pero el que no tiene una fe genuina en Cristo, el que no está caminando sinceramente con Dios, dice: y al que no tiene, a uno que tiene, se le quitará. Se le quitará esa imagen que por fuera es piadoso. Se le quitará esa imagen que por fuera es seguidor del Señor. Se le será quitada. Pero el que tiene fe genuina, vida de adoración genuina ante Dios, caminando con el Señor, mostrando amor y perdón a su prójimo, se le va a dar más, se le va a dar más y más y más y más. Pero si tenemos en nuestros corazones, como yo tenía, amargura, enojo, malicia, Dios va a tratar con nosotros. Dios va a sacar su martillo y nos va a dar el corazón para quebrantarnos. Es mucho, hermanos, y estoy hablando de experiencia, es mucho, mucho más mejor de escuchar al Señor y de hacerlo luego. Porque si pensamos que después, el Señor nos ama tanto a sus hijos que nos va a tratar duro con nosotros para hacernos ver que necesitamos amar a todos. No tan solamente la gente que nos ama para atrás, no tan solamente la gente que nos quiere. ¿Saben algo? No todos nos van a querer. ¿Saben algo? No todos nos van a apoyar. ¿Saben algo? No todos van a hablar bien de nosotros.
Pero a esa gente tenemos que seguir amando igual. Esa gente tenemos que seguir perdonándolos siempre. Y sabe una cosa, quizás algunos nunca nos van a pedir disculpa o perdón mientras que estamos vivos aquí en esta tierra. Pero tenemos que confiar en Dios. Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo hacer. El resultado está en tus manos. Cuando Esteban, un joven que no alcanzó a vivir mucho tiempo sobre la tierra, de joven se entregó a Cristo y estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, y después lo agarraron los oficiales, los religiosos, y lo condenaron a muerte y lo estaban tirando las piedras, lo estaban matando, y al momento que él murió, miró a Jesús parado a la diestra del Padre, y él dijo: perdónanos, que no sean culpables de lo que están haciendo. Yo me imagino que Pablo el apóstol estaba ahí. Él fue salvado después y él fue transformado. Pero no dice que todos fueron salvos los que estaban ahí en ese grupo. Quizás muchos de ellos nunca se arrepintieron, nunca realizaron lo que ellos hicieron era mal. Pero Esteban dijo: yo voy con Cristo. Señor, perdónanos. Perdónales. Porque yo quiero estar bien contigo. Y Cristo estaba parado, listo para recibirles. Tenemos que confiar siempre en el Señor, hermanos. Y cuando confiamos en el Señor, perdonando y mostrando misericordia y sembrando amor, hermanos, un día, tarde o temprano, vamos a cosechar lo que estamos sembrando, el amor, el amor. Y lo dice, hermanos, verso 26. Decía además así que el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Verso 28. Porque suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Los que siembran la semilla. Hermanos, usted y yo, siempre cuando nos salimos de aquí, tenemos oportunidad para evangelizar a la gente. Nuestra responsabilidad es tirar la semilla. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Va a cumplir su propósito, pero resta a nosotros de sembrar la semilla. Es un milagro cuando una semilla cae en tierra y brota y luego sale y da fruto. Hermanos, la importancia siempre de predicar el simple evangelio. El simple evangelio. No sabemos los corazones de los hombres. Nunca sabemos cuándo una familia o cuándo uno que es adicto a droga va a tener fe en la palabra de Dios y Dios va a transformar sus vidas. Verso 30. Decía también a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo comparemos. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí, hermanos, el Señor está diciendo, después de su crucifixión, después de su resurrección, y se sienta a la diestra del Padre y viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, el trabajo, el ministerio de la iglesia va a engrandecer en muy gran manera, va a crecer en un nivel mundial. Muchos creyentes de diferentes países, diferentes lenguajes, diferentes culturas, hermanos, están siendo salvos por el mismo evangelio que tenemos aquí. Tienen el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Es una obra grande que Dios hace por su palabra, el evangelio, y por su Espíritu Santo. Pero fíjate lo que dice, de tal manera que las aves del cielo
pueden morar bajo su sombra. Las aves, hermanos, siempre representan el reinado del maligno. Cuando hay una gran obra de Dios sucediendo, como está sucediendo hoy en día, hermanos, como ya dije, hay creyentes en todas partes del mundo. Al mismo tiempo, el reinado de Satanás también está obrando. Y el diablo se disfraza como ángeles de luz y se mete en la obra de Dios para causar división. Por esa razón estudiamos la palabra, para poder discernir entre lo que es el diablo y lo que es del Señor. Pablo lo conocía muy bien, mis hermanos, y por esa razón, él inspirado por el Espíritu Santo, sin duda, tuvo que decir a Timoteo que vendrá el tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. Según Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Primero, Timoteo, predica la palabra. No tienes que hacer un mensaje, el mensaje ya está ahí. Tienes que estudiarla para entender lo que Dios está diciendo. Predica la Biblia, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán la verdad al oído y volverán a las fábulas. Lo que el Señor está diciendo aquí en esta parábola va a ser una obra grande, una obra mundial. Al mismo tiempo, el diablo también está mandando a sus demonios para interrumpir la obra de Dios. Pero el que lee su Biblia, el que siempre está orando, va a tener ese discernimiento de apartarse de un hermano o de una hermana o de un programa o de un canal que es del diablo y no del Señor. Luego dice el verso 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Un maestro bueno, hermanos, siempre usaba ilustraciones para mostrar lo que él estaba enseñando. Por lo que el Señor estaba diciendo es que los que estaban escuchando estas parábolas, para ver si podían tener un apetito para conocer más. Muchos nomás escucharon y dijeron, pues está hablando de ese juego, se iban. En vez de quedar ahí y decir, Señor, dinos más, a ver, ¿qué estás diciendo? Yo quiero saber lo que tú estás diciendo, porque a mí yo tengo interés a las cosas eternas. Yo tengo interés de ser un hijo tuyo. A ver, dime más, explícame más. Muchos nomás decían, ¿qué está diciendo? Como quiera ahí tenemos el templo. Como quiera ahí tenemos los sacerdotes. No ocupamos lo que él está diciendo. Y dice, verso 35, aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Había peligro ahí, hermanos. Una tormenta sobre el mar de Galilea, al punto que se iban a hundir, se iban a perder sus vidas. Recuerda, hermanos, para el judío tenían miedo al mar, tenían miedo al agua. ¿Qué sucedió hace poquito? Esa nave, esa maquinilla que trataron de usar para mirar el barco Titanic. ¿Qué sucedió? Un accidente.
Y le estaban avisando al capitán, no lo hagas. No lo hagas, no tiene certificado para ir tan hondo y no hicieron caso. Y supuestamente, hermanos, que fue tan rápido que los que estaban ahí murieron así, tan rápido. ¿Por qué? Porque el mar no se puede dominar por el hombre. El mar para los judíos simboliza algo que no se puede dominar, simboliza peligro y muerte. Fíjase, escúchame lo que yo leo para ustedes. En Apocalipsis 21. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Por qué no va a haber mar en el mundo nuevo para el creyente? ¿Por qué no? Va a haber ríos. En el capítulo 22 dice que el río sale del trono de Dios y que es transparente como de cristal. Pero no va a haber mar en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque es un símbolo de muerte. Y no va a haber muerte en el mundo nuevo. No va a haber peligro, no va a haber animales, bestias que aún todavía no conocemos que pueden comer a alguien. Como hoy en día el mar es profundo, todavía no se sabe lo que está dentro. Pero el Señor aquí, hermanos, va a hacer algo importante para los judíos que tuvieron mucho miedo al agua. ¿Qué sucedió cuando salieron de Egipto? Dios abrió el mar. Llegaron ellos al agua y dijeron, ¿qué hicimos? Viene Faraón atrás y estamos aquí enfrente del mar y Dios abrió el mar y caminaron en tierra seca. Dios estaba diciendo al pueblo de Dios, yo estoy sobre todo, yo estoy sobre la muerte, yo estoy sobre Satanás, yo estoy sobre todo. Ustedes tienen que estar confiados en mí. Se burla, dicen, y estaba atrás la popa durmiendo sobre un cabezal. Aquí vemos, hermanos, el Señor estaba cansado, sin duda, de caminar tanto y de ministrar tanto, que su cuerpo se cansó y tuvo que tomar una siesta. Vemos aquí, hermanos, aquí lo natural de Jesús, siendo 100% Dios, pero al mismo tiempo siendo hombre, se cansó y se fue a dormir. Y lo despertaron y dijeron, maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se hizo gran tranquilidad. El mar no se puede dominar por el hombre, pero Dios tiene dominio sobre el mar. No hay nada fuera del alcance de Dios, mis hermanos. Si los problemas están muy grandes, Dios está más grande todavía. Dios está más grande todavía. Y fíjese lo que el Señor les va a decir a sus discípulos, que miraron milagro tras milagro, y miraron, hermanos, estuvieron con Él, pero cuando hubo peligro tuvieron miedo. Fíjese cómo lo responde Jesús. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Tuvieron fe cuando miraron todos los milagros, tuvieron fe cuando miraron el pan multiplicar, tuvieron fe, pero cuando se les puso duro, no tuvieron fe. Y dijeron, oh, pues el mar nadie lo puede dominar. Este problema es muy grande para Dios. Así vamos a quedar, así nos vamos a quedar, así se va a quedar la situación. Hermanos, Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Y a lo último, todas las cosas son para que Dios reciba la honra y la gloria. Usted y yo, hermanos, nos resta en nosotros que cuando cosas así sucedan a nuestras vidas, a decir, Señor, tú estás conmigo. Tengo miedo, sí, pero yo sé que tú estás conmigo. Y yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú, Señor, vas a obrar en esta situación, porque yo sé que no hay nada imposible para ti.
Él los regaña. ¿Cómo no tienes fe? Y entonces le vieron con gran temor y decían al uno al otro, ¿quién es este que aún viento y el mar le obedecen? Él es el Creador, Jesucristo es el Creador. Él tiene dominio sobre todas las cosas, hermanos. Y cuando el mar para nosotros, cuando hay tormento en nuestras vidas, hermanos, hay que permanecer confiando en el Señor. Señor, tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que vas a redimir esta situación. Y mientras que estás obrando, aunque yo no lo veo, mientras que estás orando aquí, yo voy a orar fielmente, voy a orar a ti, fielmente voy a darte las gracias, fielmente voy a adorar a ti, fielmente voy a buscar tu rostro. Yo no sé, yo no entiendo, pero lo que sí sé es que tú estás conmigo. Es lo que Dios pide de nosotros, de tener nuestra fe y confianza en Él. No le hace qué tan grande está el problema. El Señor nomás se levantó, reprendió el aire, el viento y se calmó. Muchas veces tenemos un grande problema y cuando menos pensamos, ya Dios lo acabó, ya Dios obró en ella. Y cuando viene otro problema, y van a seguir viviendo problemas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído. Dios nos quiere también hacernos entender que no somos de aquí, somos del cielo. Pero lo que no cambia es de seguir confiando en Dios. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra hoy, Dios. Señor, ayúdanos a tener paciencia en nuestra fe. Aunque no nos sentimos, a veces hay días que no nos sentimos nada, pero tenemos que permanecer fiel en buscándote todos los días. Vamos a llevar fruto, tarde o temprano vamos a llevar fruto. Vamos, Señor, a glorificar tu santo y bendito nombre. Y ayúdanos, Señor Santo, a no tener miedo, Señor. Ayúdanos a siempre poner toda nuestra confianza en ti. Gracias por todo, Señor. Gracias por ayudarnos hasta ahorita. Yo sé que vas a seguir ayudándonos, Señor. Gracias por todo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios está con ustedes. Durante la semana, ayúdenme a orar por mi primo Juan.